Muy buenos días a todos, feliz domingo, que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Queríamos comenzar con un estudio de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2 y 3 corresponde al mensaje a las 7 iglesias y por lo tanto esta presentación que haremos en esta mañana va a estar incluida en los videos correspondientes al diplomado en escatología bíblica correspondiente al libro de Apocalipsis, el cual nosotros publicamos en la plataforma de YouTube, en nuestra página de YouTube, Dr. Montalvo Suero. Como todos sabemos, el libro Apocalipsis es un libro bastante interesante, importante para la iglesia en general, y su mensaje debe ser entendido a la mejor perfección posible. En el pasado ha traído grandes dificultades la interpretación de este libro. Gracias al Señor que a través de los tiempos este libro se ha ido esclareciendo en la mente de los lectores cristianos. Alabado el nombre del Señor. Aún, sin embargo, crea polémica su interpretación. Y por lo tanto, hoy comenzaremos el estudio de la primera parte del mensaje a las 7 iglesias. El capítulo 1 ya está publicado en nuestra página de YouTube y por lo tanto, si está interesado en ver la introducción de este libro, las escuelas de interpretación de este libro, la literatura apocalíptica y otros detalles generales que contiene este libro, puede ir a nuestros primeros videos que ya estén publicados. El mensaje a las 7 iglesias corresponde a la segunda sección del libro Apocalipsis, es decir, las cosas que son, las cosas que le mandaron a Juan a escribir y por lo tanto están escritas en los capítulos 2 y 3. El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Luego sigue el mensaje de Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Estas 4 iglesias abarcan el segundo capítulo. Amén. Y en el tercer capítulo encontramos a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas iglesias fueron establecidas en el transcurso del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando se estableció en Éfeso por espacio de 3 años. Y desde allí el equipo de Pablo, amén, con todos sus colaboradores, ellos evangelizaron toda la región de Asia Menor, amén, y por lo tanto se establecieron la iglesia de estas iglesias que están en Apocalipsis. Hay varias escuelas de interpretación y cuando hablamos de escuela de interpretación nos referimos a corrientes de interpretación con respecto a esta iglesia. La primera escuela de interpretación es que nos dice que estas cartas deben ser tomadas en sentido literal y que son cartas dirigidas a cada uno de estos destinatarios. Y lógicamente que es así. La primera aplicación a estas cartas es de manera literal, porque el apóstol Juan en la isla de Patmos le estaba advirtiendo de la ola de prueba que vendrían sobre las iglesias de Asia Menor, a pesar de que ya había transcurrido un gran tiempo de las persecuciones de Domiciano en el año 96. Sin embargo, apenas era el comienzo de las persecuciones y éstas se iban a encrudecer drásticamente y iban a afectar drásticamente a las iglesias, no solamente de Asia Menor, sino a todas las iglesias cristianas. Y por lo tanto es un mensaje de advertencia de las cosas que iban a suceder pronto con respecto a esta iglesia. Y así es, el mensaje literal se refleja en cada circunstancia de cada iglesia y el consejo que le da Jesucristo a cada iglesia para superar las circunstancias por las cuales estaban atravesando. El segunda escuela de interpretación es histórica y es la que generalmente todos los cristianos tomamos, la interpretación histórica, que la combinamos con la literal, en el sentido de que por algo el mensaje no solamente está implicando a esas 7 iglesias físicas, a esas 7 iglesias locales que estaban en Asia Menor. Pues lógicamente ya ninguna de estas iglesias existe en la actualidad.
son ciudades que apenas quedan ruinas de ella y por lo tanto no han proseguido su continuidad histórica hasta los días nuestros. En tal sentido, se toma una interpretación histórica informándonos que cada iglesia representa la totalidad de la presente dispensación o el presente periodo de la iglesia cristiana sobre la tierra. Y cada una de estas iglesias va a representar ciertos periodos históricos a través de los cuales se ajusta perfectamente bien tanto la descripción de la iglesia, la circunstancia de la iglesia, el nombre de la iglesia, y que por lo tanto no puede ser una simple coincidencia que estos factores se conjuguen de esta forma tan organizada. En 7 periodos consecutivos que representan 7 periodos históricos a través de los cuales nosotros vamos a observar el transcurso de la iglesia cristiana. Y más nosotros que vivimos en el siglo XXI, que estudiamos historia de la iglesia, vamos a comprender y vamos a notar cómo se ajusta de forma extraordinaria este mensaje a la 7 iglesias, amén, como si fuese un patrón, una profecía establecida por el Señor Jesucristo. La tercera escuela es la escuela práctica, que enfoca varias pruebas o situaciones por las cuales atraviesan los creyentes en particular. Por ejemplo, aquellos creyentes que son muy estrictos en doctrina, pero que se han olvidado el primer amor. La situación que encaja es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Aquellos creyentes en estos países que están bajo el fuego de la persecución, el mensaje para ellos sería, por lo tanto, y para las congregaciones, las iglesias cristianas que están en esos lugares bajo tras la cortina de un estado persecutor de la iglesia, es el mensaje a la iglesia de Esmirna, que significa amarga, la cual atravesó la gran persecución cristiana. De esta forma, puede aplicarse de manera personal, individual. Cada lector, al momento que lee las escrituras, siente cuando Dios le está hablando directamente a una situación concreta de su vida y se siente aludido. Eso es el mensaje práctico, como si fuese un mensaje devocional, que uno extrae un mensaje de Dios para nuestra vida en particular en este momento concreto. El alegórico ya se escapa un poquito a nuestro estilo de interpretación, porque alegoriza prácticamente todo el mensaje del libro Apocalipsis, y por lo tanto, si alegorizamos el mensaje de las iglesias, vamos a salirnos un poquito del contexto. Por lo tanto, de estas escuelas podemos sacar gran utilidad al mensaje que nos presenta en el libro Apocalipsis. El enfoque histórico muy interesante porque, por ejemplo, la iglesia de Éfeso se llama, en griego es deseo ardiente. El apóstol Pablo la visitó en el segundo viaje misionero, pero se estableció en Éfeso en el tercer viaje misionero y fue la estadía más larga que Pablo tuvo en un lugar determinado. La iglesia de Éfeso, amén, representa la iglesia apostólica, es decir, la iglesia del periodo apostólico, que es hasta el año 100 de la era cristiana. Y la prueba sobre esta iglesia fue la prueba del tiempo, que en el transcurso del tiempo, esta iglesia, por estar luchando tanto contra las grandes herejías que se levantaron en el siglo I, se fue volviendo demasiado ortodoxa, es estricta doctrinalmente hablando, pero fue paulatinamente perdiendo su primer amor. Y esta es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna, en cambio, que Esmirna significa mirra, y mirra es amarga, correspondería de ese mismo orden, como una sucesión, correspondería por lo tanto a la iglesia perseguida que atravesó la gran ola de las persecuciones tanto judío al principio como las persecuciones del Imperio Romano. Y precisamente a Esmirna es que se le advierte que algunos serían echados en las cárceles, y a Esmirna se le advierte sobre 10 días de gran persecución que vendría sobre ella. Ahí se interpreta que esos 10 días eran simbólicos y por lo tanto representan los 10 grandes emperadores romanos que persiguieron a la iglesia cristiana, o las 10 grandes persecuciones que se desataron en contra de la iglesia, las cuales terminaron en el año 312, cuando Constantino sube al imperio y la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a una iglesia imperial. Por lo tanto,
La iglesia de Esmirna es la iglesia de las grandes persecuciones, desde el año 100 hasta el año 313, que fue el decreto de tolerancia de Constantino. La iglesia de Pérgamo es la iglesia imperial. Por Pérgamo significa harta cerradura, y por lo tanto ya se comienza a construir los grandes templos, las grandes catedrales, y comienza una jerarquía estricta dentro de la iglesia de obispos, de cardenales, y la iglesia cambia completamente su estructura y su aspecto físico. La iglesia imperial se extendió del 313 hasta la caída del Imperio Romano, y esta está representada en Apocalipsis como la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira es la iglesia medieval, que a través de 1000 años aproximadamente, esta iglesia, continuó la tradición apostólica de Roma, y esta iglesia, por lo tanto, se fue mezclando con doctrinas heréticas, y se fue mezclando también con ciertas prácticas paganas. Y esta es la iglesia de Tiatira. De esta forma, podemos seguir hablando de Sardis, que significan los escapados, que representa la iglesia de la Reforma Protestante, la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, que representa la iglesia de las grandes misiones mundiales, una iglesia muy dinámica, muy fogosa, pero que se extiende desde el final de la Reforma Protestante en el 1648, hasta el 1900, y del 1900 para acá estamos en la iglesia de la Odisea, la iglesia contemporánea, la iglesia apóstata, la iglesia muerta, como así lo dice el libro Apocalipsis. Este es el enfoque histórico del mensaje de la sexta iglesia a grandes rasgos, pero iremos detallándolo. Hay que observar que en el libro Apocalipsis aparece un modelo simétrico. Es decir, está compuesto de unidades completamente simétricas, perfectamente desarrolladas, formadas por un prólogo, un cuerpo, un desarrollo y un epílogo o conclusión. De esta forma, tanto el libro entero de Apocalipsis tiene una simetría perfecta, pero cuando entramos al mensaje de la sexta iglesia, encontramos en cada uno de los mensajes de las iglesias una simetría absolutamente perfecta, asombrosa. Decimos esta aclaración porque como el libro Apocalipsis está escrito en visiones, y siempre se cree que las visiones no tienen pie ni cabeza, que son mensajes incomprensibles, llenos de confusión, pero no es así. En el libro Apocalipsis, a pesar de estar compuesto en visiones, hay un orden simétrico increíblemente desarrollado que tenemos que respetar y que tenemos que observar. Por ejemplo, en el mensaje de la sexta iglesia, todos comienzan con un saludo de Cristo y un destinatario. El destinatario escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, por ejemplo, es el destinatario. El saludo representa los títulos de Cristo, que dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Dice esto, este es el saludo de Cristo, donde se presenta la prerrogativa. Luego sigue una tercera parte, que son los encomios, o las fortalezas que presenta cada iglesia, y que el Señor Jesucristo, cuando comienza sus cartas de forma amable, habla primeramente de esas fortalezas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, etcétera, etcétera. Después de los encomios viene la censura, pero tengo algo contra ti, y esa es la parte de la censura, la parte de la exhortación particular que da Jesucristo a cada iglesia. Después de la censura viene un llamado a actuar o un llamado al arrepentimiento, que concluye: por tanto, yo te recomiendo que te arrepientas, pues si no, vendré pronto a ti. Ese es el llamado a actuar a cada iglesia. Luego viene una promesa a los vencedores de esa iglesia, y finalmente aparece la palabra, una advertencia final. Y esa advertencia final dice: al que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De esta forma, podemos decir, como en forma de práctica, que el estudiante de teología que analiza el mensaje de la sexta iglesia debe hacer una lista de estas 7 características a cada iglesia, y ir leyendo el mensaje a cada iglesia y ir colocando los versículos que corresponden. Saludo destinatario, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, versículo 8. Cada vez que comienza el mensaje a una iglesia, aparece con el destinatario y el saludo. Prerrogativa de Cristo,
que es el segundo punto, la forma en que Cristo se presenta a cada iglesia. El encomio son las cosas positivas, las fortalezas que tiene cada iglesia. Luego aparece la censura, o sea, las cosas negativas. Perdón, esta censura siempre comienza, pero tengo algo contra ti o alguna cosa contra ti. El llamado a actuar es el llamado a arrepentimiento. Promesa a los vencedores siempre comienza: al que venciere, yo le daré tal cosa. Amén. Que habla de galardones y habla también de posición delante del trono de Dios. Y finaliza con un llamado, con una advertencia final. Amén. Que dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu diga a las iglesias. Así que le dejo esta pequeña práctica. Si usted quiere profundizar en cada mensaje del libro de Apocalipsis de las 7 iglesias, practíquelo en un cuaderno de apuntes, amén, en una mascota de apuntes, un cuaderno perfectamente, sí, para que pueda extraer el significado. El mensaje de la iglesia de Éfeso es muy interesante. Comienza con el destinatario. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. Esta iglesia fue visitada por Pablo por primera vez en el segundo viaje misionero, según encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 18 al 21. En su tercer viaje misionero, Pablo permaneció allí por espacio de 3 años, según vemos en Hechos 19, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 20 también. En este tiempo, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar por toda la región, y se considera que en este tiempo fue que establecieron las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Otros predicadores de renombre que visitaron esta iglesia, la iglesia de Éfeso, fueron Aquila, Priscila, y también Apolo estuvo en esta iglesia. Y por último, el apóstol Juan, después que sale de la isla de Patmos, pasa sus últimos días en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, esta iglesia es muy distinguida entre todas las iglesias y la más conocida entre todas las iglesias del Apocalipsis. ¿Cuáles son las prerrogativas de Cristo? En el saludo aparecen las prerrogativas de Cristo. Y él se identifica a sí mismo, se presenta a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Se refiere a la imagen que Juan vio en la isla de Patmos de Cristo glorificado, amén, y que estaba en medio de los 7 candeleros de oro y que tenía en su diestra o su mano derecha 7 estrellas. 7 estrellas en su diestra nos habla de la autoridad de Cristo sobre los pastores. Cristo como príncipe de los pastores, que como dice el apóstol Pedro, amén, cuando él se manifieste va a dar galardones a los pastores de acuerdo a sus obras. Y ahí aparece Cristo con autoridad sobre la iglesia. Luego está el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, la autoridad de Cristo también sobre la iglesia. Ambos saludos, el que tiene estrellas, las 7 estrellas en su diestra, como el saludo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que por lo tanto es el único que tiene autoridad de remover el candelero de su lugar. Amén. Este es el que habla. Se identifica a sí mismo, son las prerrogativas, la autoridad de la persona que dirige esta carta. Y por lo tanto dice esto. ¿Qué dice? Comienza con los encomios, que es la parte bonita. Primeramente, de los encomios, me dice que es una iglesia madura, que son las fortalezas de la iglesia, una iglesia madura cuyo testimonio se ha extendido por toda la región, como evidentemente era la iglesia de Éfeso. Y por eso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y esas son una característica única y particular de Éfeso. Era una iglesia ortodoxa, estricta en su doctrina, y por eso dice: y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, una iglesia doctrinalmente estricta. Amén. Pero también una iglesia fiel que ha resistido las persecuciones con tenacidad. Y lo cual dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Y habla de fidelidad. Una iglesia que ama el nombre del Señor. Amén. Y que ha perseverado. Y por eso agrega: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso lo encontramos en los versículos 2 y 3.
los encomios o las fortalezas a la iglesia de Éfeso. Muy importante, a pesar de estos atributos tan admirables que tenía esta iglesia, un solo aspecto negativo se encuentra, y es la censura. La censura es la debilidad. Parece que con la lucha tenaz que había pasado esta iglesia, que tenía dos grandes enemigos naturales. Por un lado, las persecuciones romanas, amén, y porque Éfeso era una ciudad importante de Asia Menor, un centro de la cultura helénica, y por lo tanto los ojos de Roma estaban sobre ella. Y por otro lado, tenía también las herejías, amén, que con tenacidad había resistido diferentes corrientes de maestros heréticos que habían intentado torcer su doctrina. Esto la vuelve un poquito rígida, la vuelve un poquito controladora, ortodoxa, doctrinalmente estricta, pero lógicamente en el transcurso del tiempo va perdiendo lo que es el primer amor. Y por eso dice en el versículo 4 que es la de la censura, pero teo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4. Parecería una cosa no muy importante a los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios, la pérdida del primer amor es una pérdida de la pasión, es la pérdida del gozo del trabajo, es la pérdida, amén, y por lo tanto la iglesia se vuelve fría, formalista, monótona, amén, y paulatinamente se aparta de la misericordia. Lógicamente, esto le ocurre a las iglesias viejas, a las iglesias que tienen muchos años de establecido, y a los creyentes que por muchos años le han servido al Señor, que ya se encuentran en una etapa que aunque hacen el trabajo del Señor y le sirven al Señor, están como cansados, sin fuerza, amén, sin pasión. Y el Señor quiere que nosotros recobremos esa pasión, y esa pasión desde el punto de vista del mensaje de Iglesia Apocalipsis es muy importante. Por eso está el llamado actual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Amén. Y manda a arrepentirse. O sea que no es una cosa leve, una cosa vana. Manda a arrepentirse. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, recupera el gozo, recupera la pasión, como dijo el escritor David, el salmista David, cuando dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Esa pasión de los primeros creyentes, esa pasión de las personas que es nuevo en el evangelio, amén, que disfruta cada servicio, que disfruta cada momento con el Señor, debe ser recuperada. Amén, dejar de ser formalistas, fríos, amén, estricto, y comenzar también a amar al prójimo. Pues, dice la Biblia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La falta de amor, la falta de misericordia, amén, a pesar de que aparentemente hagamos todo a la perfección, es una falta grave delante de Dios. En 1 Corintios 13, que es un cántico al amor, el apóstol Pablo comienza diciendo que si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, amén, y no tengo amor, de nada soy. Y también sigue diciendo, si entregase aún mi cuerpo para ser quemado en la hoguera, supuestamente en el nombre de Cristo como un mártir, amén, y no tengo amor, de nada me sirve. Si diera todos mis bienes y los repartiera entre los pobres del mundo y me quedo mendigando, amén, en la calle y no tengo amor, nada absolutamente hecho. O sea que el amor es la fuerza que debe tener cada creyente, y que por lo tanto ninguno puede olvidar lo que es el amor delante de Dios. Mire qué fuerte censura, amén, qué fuerte amenaza recibe la iglesia de Éfeso, qué fuerte advertencia recibe la iglesia de Éfeso de parte de nuestro Señor Jesucristo. A los vencedores una promesa muy linda. Amén. Primeramente dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, ese árbol de la vida es la vida eterna. O sea que prácticamente la falta de amor puede hacer perder no solamente el gozo de servir al Señor, sino nuestra propia salvación. Nos recuerda el mensaje que Cristo dijo, amén, que muchos vendrán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa. Y el Señor dirá, apartaos de mí, amén, apartaos de mí, amén. Lógicamente que la explicación que se encuentra en los evangelios es por haber hecho lo malo,
pero en este caso no es por haber hecho lo malo, sino por no haber sentido lo fundamental. Dios es amor, amén, declara el apóstol Juan, y el que ama ha nacido de Dios. El amor es la esencia del nacimiento, del nuevo nacimiento. El amor es la esencia de la nueva vida en Cristo Jesús. Y por lo tanto hay un mensaje contundente en esta primera iglesia de Apocalipsis llamada Éfeso a recuperar ese primer amor, y nosotros exhortamos encarecidamente a la iglesia que no pierda el primer amor, porque nuestra salvación puede estar implicada. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Y termina con una advertencia final. Amén. Y es: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a las 7 iglesias de Asia Menor, sino a todas las iglesias del mundo que hoy están establecidas y que adoran el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Éfeso? Ya lo hemos visto. Después de haber resistido con las persecuciones y a los falsos maestros con gran tenacidad, y haber sufrido un martirio de los grandes líderes de la iglesia primitiva, con el transcurso del tiempo fue cambiando sus prioridades y la iglesia fue decayendo espiritualmente. Estos hechos hizo que la iglesia de Éfeso se volviese demasiado ortodoxa, rígida, estricta, y que poco a poco se fuese olvidando del primer amor. Las ruinas de Éfeso es un testimonio de que finalmente su candelero fue removido de su lugar, lamentablemente. Pero las promesas de los vencedores continúan todavía a todos aquellos que escuchan este mensaje y lo guardan en su corazón. Por eso dice el libro Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen con reverencia, con respeto, y los que guardan las cosas escritas en este libro. Este es el mensaje de la iglesia de Éfeso. El mensaje de la iglesia de Esmirna comienza en el versículo 8. Comienza lógicamente con el destinatario. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, y mirra es amarga. Eso está en el versículo 8. La iglesia de Esmirna luchaba contra dos fuerzas enemigas. Por un lado, una población judía bastante fuerte, estructuradamente hablando, pero muy hostil al evangelio de Cristo. Amén. Y también tenía una población romana, porque Esmirna era centro de la cultura romana. Amén. Que era muy fiel al emperador, y por lo tanto esto dio como consecuencia grandes persecuciones contra esta iglesia que no se adaptaba, amén, a las ideologías helénicas de adoración al emperador o tampoco a las deidades romanas. Las persecuciones en Esmirna trajeron grandes escasez material a la iglesia, amén, un reducido número de creyentes que había en Esmirna, y no solamente eso, trajo también pobreza en la iglesia. El saludo a Esmirna. Ahora, la prerrogativa de Cristo, amén, el saludo de Cristo es el primero y el postrero. Significa el alfa y omega, el primero de la creación de Dios. Y también saluda y dice: el que estuvo muerto y vivo. Y esta expresión declara la autoridad de Cristo sobre la muerte, como dice: el que tiene la llave de la muerte y el Hades, dice esto. Y por lo tanto ya se vislumbra que no es un mensaje de juicio que viene sobre esta ciudad, sino un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento que viene sobre la iglesia que está en Esmirna. Los encomios, que son la fortaleza, comienza diciendo ya en el versículo 9: yo conozco tus obras, o sea, tu tribulación, conozco tu pobreza, y conozco también las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, y llama que son sinagogas de Satanás. Porque un verdadero judío que ama a Dios, que ama la ley de Moisés, no estaría en contra de la iglesia cristiana, porque Moisés mismo habló de Cristo. Por lo tanto, es un mensaje de advertencia a la comunidad judía de Esmirna. Amén. Y una crítica contundente a esta iglesia. Censura
No, no tiene censura. Solamente hay dos iglesias en Apocalipsis que no son censuradas por el Señor Jesucristo. La primera es la iglesia de Esmirna y la otra es la iglesia de Filadelfia. Estas dos iglesias no tienen censura. O sea, no tienen debilidades aparentes por la cual el Señor les advierte que deben arrepentirse. Pero sí encontramos un llamado a actuar. Amén. Y el llamado a actuar no es al arrepentimiento, sino a un llamado de aliento para tener fortaleza y perseverar en los caminos del Señor. El llamado a actuar, por lo tanto, le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Son palabras de aliento, son una promesa especial a esta iglesia. Amén. Y habla de tres cosas, le advierte de tres cosas que han de suceder. La primera: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es un mensaje, por lo tanto, advertencia de lo que va a ocurrir en los próximos días o posiblemente en los próximos años, tal vez bajo Domiciano, o tal vez, amén, se refiere a otros perseguidores de la iglesia que se levantaron después de Domiciano. Segundo, dice: y tendréis tribulaciones por 10 días. Esto es emblemático, estos 10 días, en el sentido de que la mayoría de los comentaristas nos dice que estos 10 días representan los 10 grandes emperadores que persiguieron a la iglesia cristiana, y por lo tanto hay un mensaje de advertencia, amén, y que esta iglesia de Esmirna representa lo que es el periodo de la iglesia perseguida, que se extiende del año 100 hasta el año 313, de que cuando Constantino nos da el decreto de tolerancia. Y la última parte de esta llamado a actuar, que dijimos que eran 3 partes que tenía, es el siguiente: esta palabra de aliento: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, a pesar de lo que vas a padecer, a pesar de que algunos de vosotros seréis echados en la cárcel para ser probados, a pesar de que pasaréis por 10 días o 10 grandes periodos de enorme tribulación en este periodo, en este tiempo. Amén. A pesar de esto, le dice el Señor: sé fiel. Esta es tu responsabilidad. Este es el llamado a actuar. Sé fiel hasta la muerte. Si es posible, si hay que padecer con sangre, amén, acéptalo en el nombre del Señor. Sé fiel hasta la muerte. Y a los fieles: y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 contiene este llamado a actuar. Una, dice el apóstol Pedro, una corona incorruptible de gloria que el Señor dará a los que aman cuando en su venida. Primera de Pedro 5:4. Y lo que es Santiago también. Amén. Que Dios le dará una corona de gloria a los que aman también en su venida. Santiago 1:12. Una corona incorruptible de gloria. Promesa a los vencedores del periodo de Esmirna, el periodo de las grandes persecuciones. Amén. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se refiere lógicamente a la muerte espiritual, a la muerte segunda, de que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurados los muertos en Cristo, los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, le declara Apocalipsis 26. Y por lo tanto, esa es la promesa a los vencedores. Tal vez puedan perder su vida, como dijo Cristo: no teman al que puede matar el cuerpo y el alma no puede destruir. Teman que pueda destruir el alma. Amén. Y por lo tanto, esta es la gran promesa de parte del Señor. Amén. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estos se levantarán con Cristo en la resurrección, se levantarán con Cristo en su gloria y reinarán sobre las naciones. En conclusión, Esmirna significa amarga, porque viene de mirra, y representa la iglesia que pasó por las pruebas de las grandes persecuciones, la iglesia fiel en sus tribulaciones, amén, la cual nunca fue censurada. Igualmente la iglesia de Filadelfia representa el periodo de la iglesia perseguida que va del año 100 al año 312 de la era cristiana. La iglesia de Esmirna es una iglesia pequeña, muy empobrecida materialmente a causa de las persecuciones, lo cual contrasta con el ambiente de opulencia y grande riqueza que vivía y de la cual estaba rodeada la ciudad de Esmirna. Pero a pesar de sus limitaciones y dificultades, el Señor le dice: tú no eres pobre, eres rica. Amén. Y eso está en el versículo 9. Esmirna, en efecto,
aunque no tenía recursos económicos, poseía recursos espirituales, con lo cual le hizo frente a los enemigos del cristianismo. Indudablemente que el mensaje de Esmirna no representa el mensaje de muchos cristianos hoy que quieren recibir prosperidad y riquezas materiales y que están decretando riquezas materiales. Esta iglesia le tocó una parte difícil, amén, de vivir, amén, y fue fiel al Señor y el Señor le dio su recompensa. La iglesia de Pérgamo comienza en el versículo 12, el mensaje de la iglesia de Pérgamo, los destinatarios. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Pérgamo significa el griego un matrimonio consumado. Muchos dicen alta cerradura. La traducción posiblemente diríamos es difícil de alcanzarla. Sabemos sí que Pérgamo fue una antigua acrópolis, amén, construida en una gran elevación, una acrópolis griega ubicada a unos 30 kilómetros del mar Egeo y 70 kilómetros al norte de Esmirna. Estaba más al norte de Esmirna. El famoso filósofo Estrabón llamó a Pérgamo la ciudad ilustre y Plinio llamó a Pérgamo la ciudad más famosa de Asia. Amén. Ahora, ¿cuál es el saludo de Cristo? Cuando presenta su prerrogativa, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Este es el saludo. Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué espada aguda? La misma que vimos en el capítulo 1, que salía de su boca una espada aguda de doble filo, que significa juicio. Por lo tanto, el mensaje a Pérgamo es un mensaje de juicio, eminentemente hablando. Es lo mismo decir que sus pies como bronce bruñido, de su boca salía una espada aguda. Esto es un mensaje de juicio. Encomio, los encomios de esta iglesia, a pesar de que tenían muchas debilidades, también tenía su parte positiva. Amén. ¿Y cuáles son los encomios o la fortaleza de esta iglesia? Comienza diciendo, yo conozco tus obras. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Primero, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, esta iglesia estaba rodeada totalmente de un ambiente hostil. La iglesia de Pérgamo vivía en una sociedad totalmente opuesta al evangelio, con las más antagónicas prácticas del paganismo, lógicamente. Ahora dice, pero retienes mi nombre. O sea, una iglesia fiel, una iglesia que perseveraba a pesar de estar viviendo en un ambiente hostil, que es la iglesia de Pérgamo. Y no has negado mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, que llama mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelvo a recargar el ambiente hostil en que estaba la iglesia. Por lo tanto, a pesar de que estaba rodeada de un ambiente muy hostil de paganismo y persecución, amén, esta iglesia había sido fiel y perseverante, retenía el nombre de Cristo, y esta iglesia con tenacidad había resistido las persecuciones, aún cuando Antipas, que llamó mi testigo fiel, fue muerto o fue hecho mártir entre la iglesia. ¿Quién fue Antipas? Antipas, del griego contra todo. Antipas fue un mártir cristiano referido en la iglesia de Pérgamo, que se dice que fue obispo de Pérgamo, el cual fue martirizado, murió como mártir, es decir, durante los días de Domiciano, por el año 96 o 95 posiblemente. Así que el Señor hace mención de este gran siervo del Señor que dio su vida por causa del evangelio. Estas son las grandes fortalezas de esta iglesia. Ahora, la censura, debilidades. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y de qué habla? Dos graves acusaciones. O una se puede resumir, una grave acusación, y es contra las herejías que estaban minando o que estaban penetrando en esta iglesia. La primera, que tienes ahí una iglesia tolerante, permisiva a la falsa doctrina. Que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén.
Esto lógicamente no es Balaam, ni que había una escuela de Balaam en esta ciudad. Se refiere más bien al culto al emperador y a los cultos a los dioses paganos que estaban establecidos, amén, en esta ciudad de Pérgamo, amén, y que por lo tanto algunos, amén, estaban enseñando la adoración al emperador, ya que la adoración al emperador revestía prácticamente como un civismo, amén, una cultura cívica ante los ojos del Imperio Romano. Si deseaban tener la posición eminente en esta ciudad, amén, y se dice que en Pérgamo, habían grandes gremios laborales, y estos gremios, lógicamente, para tener derechos, tenían que ser avalados por el Imperio Romano, amén. Estos gremios siempre se le obligaba a rendirle culto al emperador como una forma de civismo, amén, del ciudadano romano. Si usted sea ciudadano romano, tenía que presentarse una vez al año para rendir homenaje, como hoy decimos, el juramento ante la bandera, pero en este caso es un juramento ante la estatua del emperador que estaba en Pérgamo. Amén. Y ahí se introdujo como una forma de civismo en la doctrina de Balaam. También se introdujo la doctrina de los nicolaitas, dice la cual yo aborrezco. Esta doctrina también se presentó en Éfeso, pero en Éfeso fue las obras de Nicolaita, y se dice que se refiere a Nicolás, obispo de Antioquía, uno de los seis diáconos que fueron nombrados en Hechos, de los 9 diáconos nombrados en Hechos capítulo 9, amén, de Hechos capítulo 6. La equivocación. En Hechos 6 aparece en el nombramiento de los diáconos que iban a servir a las mesas, entre los cuales estaba Nicolás. Entonces se cree que Nicolás se apartó del Señor, o se cree que algunos seguidores de Nicolás establecieron una secta que seguían un estricto gnóstico y que enseñaba jerarquía dentro de la iglesia, y que esta jerarquía hacía distinción entre un hermano y otro. Sabemos que los gnósticos tenían la creencia que la salvación era por la gnosis o el conocimiento, y que esto lo elevaba a una condición superior ya sea de iluminados, amén, y por lo tanto ya comenzaron a establecerse una jerarquía en la iglesia. Esto el Señor dice una y otra vez en el libro Apocalipsis, los cuales yo aborrezco, tanto la doctrina de Balaam, amén, corromperse con las prácticas mundanas, amén, como también la doctrina de los nicolaitas. En efecto, a pesar de su fidelidad, se había introducido en Pérgamo un fuego extraño, una mezcla con el paganismo y la falsa doctrina. Y aún así la misericordia de Dios se manifiesta haciendo un llamado al arrepentimiento a los seguidores de estos maestros herejes. Primero, exhorta a los que toleran o soportan a los maestros de falsa doctrina, a las cuales Dios eminentemente aborrece. Segundo, declara juicio contra los maestros herejes que introducen al pueblo el desenfreno moral y espiritual, amén, y a pecar contra Dios. Por lo tanto, hay un llamado actual. Dice, por lo tanto, arrepiéntete, Apocalipsis 2:16, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y cuando Dios pelea contra una ciudad, Dios está resistiendo a esa ciudad. En este caso, está resistiendo a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que está en la ciudad de Pérgamo. Muchas fortalezas tenía, amén, muchas virtudes tenía, pero toleraba a los falsos maestros que estaban en la iglesia. Promesa a los vencedores. Y comienza: al que venciere recibirá 3 promesas hermosas de parte de Dios. Apocalipsis 17. Primero, el que venciere daré a comer del maná escondido. Se refiere a una promesa de sustento espiritual. Alabado el nombre del Señor. Segundo, le daré una piedrecita blanca. Habla de un favor especial. Y tercero, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Habla de comunión íntima con Dios. Y esas 3 promesas preciosas a los vencedores de Pérgamo, amén, una iglesia que atraviesa por grandes dificultades de herejía, amén, aquellos que se apartan de estos maestros herejes reciben esta promesa. Y en la carta a Pérgamo termina con una advertencia final: el que tiene oído para oír, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pérgamo era una ciudad idolátrica, un importante centro del culto al emperador, y se destacó por un colosal templo a Zeus. También fue famosa por el templo a Esclepio o Esculapio, como lo llamaban los romanos, dios de la medicina. Pérgamo, según su característica, es considerada como la iglesia apóstata, la iglesia imperial, la cual se corrompió con el poder político. Esta iglesia pasó a ser una iglesia perseguida a una iglesia oficial del Imperio Romano, y gradualmente fueron penetrando en ella las grandes herejías que hoy se distinguen y que estaban dentro de la iglesia. Y para concluir el capítulo 2, concluimos con el mensaje de la iglesia de Tiatira, que con esto terminamos la primera parte del mensaje a las 7 iglesias. Y gracias a todos por la paciencia. Amén. Que quisimos hacerlo en menos de 30 minutos, pero por la extensión no es posible. Destinatario, aquí escribe. Eso es Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Griego significa sacrificio continuo o sacrificio continuo de víctima. Habla del culto idolátrico. Tiatira tuvo varios templos notables dedicados a sus deidades locales, entre ellos el templo Apolo, el dios del sol, el cual era la deidad principal de esta ciudad, al cual se le ofrecían innumerables sacrificios. Amén. Y el templo Artemisa o la diosa Diana, o que también conocida como la diosa del amor. Por lo tanto, Tiatira era una ciudad eminentemente idolátrica. Y ahí está los destinatarios. El saludo de Cristo, o sea, cuáles son las prerrogativas de autoridad de Cristo. Ese saludo no es positivo. Escúchenlo. Él describe un saludo que emana un juicio inminente de carácter retributivo sobre esta iglesia, sobre esta ciudad. Dice, el Hijo de Dios, habla de la edad de Cristo. El que tiene ojos como llamas de fuego, lógicamente que está hablando de juicio. Amén. Y los pies como bronce bruñido, está hablando de juicio, un mensaje de juicio en contra de esta iglesia. Dice esto, los encomios, a pesar de que sabemos que viene un mensaje de juicio, hay encomio increíblemente en esta iglesia. Amén. Dice, enumera 5 grandes virtudes o 5 grandes cualidades que tenía esta iglesia. ¡Wow! Una iglesia con estas cualidades no es perceptible que tenga defecto, pero sí lo tenía. Yo conozco tu obra, 1, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. 5 grandes cualidades que tenía esta iglesia. Sus obras eran buenas, su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Y a pesar de esto, la iglesia no había menguado con el tiempo. Al contrario, había experimentado crecimiento. Y por eso dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia con un notable crecimiento. Pero ahora vienen también las censuras, que son las debilidades. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles cosas? Dice 2 cositas. Amén. A pesar de sus grandes atributos, esta iglesia de Tiatira se había introducido un fuego extraño, al igual que la iglesia de Pérgamo. Pero en este caso no eran la doctrina de los nicolaitas ni la doctrina de Balaam. No. Era la amenaza de una profetisa que estaba en esta iglesia. Amén. Una falsa profetisa, la cual permitía y enseñaba y seducía a los creyentes de esta iglesia a fornicar con los ídolos, es decir, a corromperse con la idolatría y pecar contra Dios. Y daba por nombre Jezabel. Pero sabemos que no es la Jezabel que está en Primera de Reyes capítulo 21, la reina de origen fenicio casada con el rey Acab, que restableció el culto idolátrico a los dioses semitas de Baal y Acera en Israel. No se refiere a esta Jezabel. En Tiatira, Jezabel fue una mujer noble que estaba casada, tenía hijos, según informa la Biblia, amén, de origen pagano, la cual tenía una notable influencia sobre la iglesia y sobre la comunidad. Esta señora, que decía ser profetisa y una maestra, amén, una posición extraña, lógicamente que no sería posible en una iglesia donde primaran los creyentes judíos, amén, seducía a los cristianos de Tiatira
amén, a rendirle culto a Apolo, divinidad pagana de esta ciudad, y a realizar prácticas sexuales inmorales ligadas al culto a Artemisa, como prácticamente si esto no fuera más, si no fuera nada. El llamado a actuar, dice, pero lo que tiene, reténlo hasta que yo venga. Ahí comienza con el llamado a actuar. Primero, exhorta a la falsa profetisa para que se arrepienta. Y por eso dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, es decir, de su idolatría. O sea que ya Dios había tratado con esta señora. Segundo, declara un juicio inminente, el cual fue claro y drástico contra tres diferentes grupos que había en esta iglesia. Contra esta mujer, amén, la cual dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. En ese mismo versículo habla sobre los incautos seguidores de esta mujer. Y dice, y en gran tribulación a los que con ellas adulteran. O sea que estos también, sus seguidores, serán arrojados a gran tribulación, a grandes pruebas de parte del Señor. Estamos en el versículo 22. En el versículo 23 habla de juicio contra los hijos de esta señora, es decir, los descendientes de esta mujer, y los cuales dice, y a sus hijos heriré de muerte. Es un castigo drástico contra esta señora que es tolerada en esta ciudad y que el Señor no quiere que se corrompa la iglesia. Tercero, declara el carácter retributivo del juicio. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. O sea, no es simplemente que tú vengas a la iglesia y le rinda culto a Dios. Dios escudriña la mente y los corazones, la actitud con que lo hace. Si te has corrompido fuera de la iglesia y fuera de la iglesia lleva una vida mundana, en la iglesia el Señor va a saber tu doble vida que tiene, porque Dios escudriña la mente y los corazones. Y también dice, y os daré a cada cual según sus obras. Habla de juicio retributivo que viene sobre la iglesia, amén, de Tiatira. Y cuarto, expresa su misericordia en el juicio. Y por eso dice, pero a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Así que el juicio contra Tiatira es un juicio drástico, inminente. Primero, exhortó a la profetisa para que se arrepintiese. Segundo, declaró juicio drástico contra tres grupos de esta ciudad. Tercero, habló del carácter retributivo del juicio para dar un ejemplo a las demás ciudades, a los demás creyentes, de que Dios no solamente es amor, sino también fue consumidor. Y cuarto, expresa su misericordia a aquellos que no se han corrompido con esta doctrina. Posiblemente creyentes que no tienen ninguna posición o cargo importante en la iglesia, que son marginados en la iglesia, amén, y que simplemente estaban guardando silencio porque no tenían fuerza para hacer absolutamente nada. Estos creyentes que estaban de pie ante Dios, orando ante Dios, a estos creyentes, Cristo le dice, no os impondré ninguna otra carga. Promesa a los vencedores. Amén. Esta es la promesa a los vencedores. Yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro y serán quebrantados como vaso del alfarero. Yo también lo he recibido de parte de mi Padre. Ustedes, los creyentes que están marginados, los creyentes que no son tomados en cuenta, que no son tomados en consideración, sí son tomados en consideración delante del Señor. Perseveren, amén, aunque sea a bajo perfil, perseveren en el Señor, sean fieles al Señor, no se corrompan con los demás, amén, que están en eminencia en la iglesia, sino que sean fieles a la doctrina del Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nos dará autoridad sobre las naciones. Y otra cosa más, le promete a los creyentes, amén, de Tiatira, y les daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22:16, Jesús se declara como la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Y por lo tanto, muchos interpretan que se trata de Cristo. Amén.
Otros consideran que es la promesa que está relacionada con Daniel 12:3, que dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, amén, como estrellas a perpetua eternidad. Así que esta promesa, les daré estrella en la mañana, amén, es una promesa de salvación, es una promesa de galardón que recibirán aquellos que sean fieles en la iglesia de Tiatira. Advertencia final: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, actividad en ofrecimiento de víctima, representa la prueba de la pureza, la iglesia que se contaminó con el mundo, y representa, por lo tanto, la iglesia medieval que se extendió del año 476 de la caída de Roma hasta el año 1453, que fue la caída de Constantinopla. Es la iglesia medieval. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la primera parte de la enseñanza o el mensaje de las 7 iglesias. Más adelante le traeremos la segunda parte, que es el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Bendiciones grandemente por haber tenido paciencia de escucharnos. Y amén. Y les recomiendo siempre que estos estudios los siga con su Biblia abierta para que vaya juntamente con nosotros viendo directamente el texto del libro Apocalipsis. Bendiciones y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos.